Evidencias del crimen. El dúo diabólico. 15 de julio del 2010, en San Martín d'Orbla, en el departamento de Marne. Son las 10:13 de la noche cuando Ludovic da Silva es enviado a una emergencia. Recibí una llamada del cuerpo de bomberos. Nos pidieron que fuéramos a la casa de los señores Dromard. Había una persona inconsciente. El bombero conoce bien la dirección porque es la de sus vecinos, Laurence y Sylvain Dromard, de 42 y 53 años. La casa está ubicada al fondo de un callejón sin salida. Al llegar al patio escuché ruidos. Abrí la puerta y vi al señor Dromard abrazando a su esposa. Él gritaba: "La mataron, la mataron". Él vio una escena de terror, es decir, vio a una mujer bañada en sangre. La habitación estaba manchada, salpicaduras de sangre por todas partes. En la cocina, Laurence Dromard yace en el suelo, muerta en los brazos de su marido. En el cráneo y en el rostro tiene heridas que demuestran que recibió violentos golpes en la cabeza. Cuando nos acercamos vi que había sangre por todas partes. La señora Dromard estaba en muy malas condiciones. Tenía hematomas en el rostro. Estaba irreconocible. Irreconocible. El joven bombero sabe que no puede resucitar a la víctima sin la ayuda del equipo médico. Mientras espera su llegada, consuela a Sylvain Dromard. El bombero intentaba separar al esposo de la señora, pero él no quería irse. Fuimos a su oficina para poder alejarlo de su esposa y para calmarnos un poco y para evitar ensuciar la escena del crimen. Afortunadamente, ninguna de las dos hijas de la pareja está presente esa noche. La mayor de 19 años vive en Reims y la más pequeña de 14 años duerme en casa de su abuela. Tan pronto como llega el equipo médico, tratan de reanimar a Laurence Dromard. Mis colegas llegaron y se hicieron cargo de la señora Dromard. Ella estaba en estado crítico. La intentaron reanimar e intentaron resucitarla por mucho tiempo. Laurence Dromard es trasladada de inmediato al Hospital Universitario de Reims, pero a la 1 de la mañana ella muere a causa de sus heridas. Inmediatamente los policías de la sección de investigación de Reims son llevados a la escena del crimen. Quieren hablar con el esposo lo más rápido posible para entender lo que sucedió. Sylvain Dromard lloraba. Estaba completamente devastado. Había manchas de sangre en sus pantalones y sus zapatos. Había sangre por todas partes. Se expresaba como alguien que estaba muy sorprendido, pero sí podía hablar. Nunca perdió la cordura. Explicó que había regresado de un sitio de construcción y que había descubierto a su esposa en ese charco de sangre. El hombre dice que encontró a su esposa inconsciente, tendida en el suelo, entre la cocina y la sala de estar. Según él, intentó realizar maniobras de resucitación. Le dio respiración de boca a boca, pero no funcionó. También dijo que presionó con un trapo las heridas que su esposa tenía en la cabeza. Después de 5 o 10 minutos de intentar reanimarla, se dio cuenta de que no podía hacer nada por ella. Fue cuando llamó a los bomberos. Los policías le preguntan sobre las posibles causas de la agresión. Todo estaba desordenado. Algunos cajones estaban abiertos o en el suelo. Para él, esto fue un intento de robo o un robo que salió mal. Dijo que su esposa pudo haberse enfrentado al ladrón. Al mismo tiempo, un equipo de técnicos de investigación criminal revisa la escena del crimen.
El trabajo de los investigadores en esos momentos es preservar los rastros, cuidar la escena y guardar pistas que utilizarán más adelante. Toman fotos, descubren cosas. Las primeras investigaciones se centran en el único testigo de la escena del crimen, el esposo de la víctima. Le tomaron fotos y en las fotos se apreciaba que tenía sangre en sus piernas, sangre en sus brazos y en sus manos. Incluso la menor pista puede ser decisiva para la investigación. Guardan la ropa y los zapatos de Sylvain y revisan la cocina donde se encontró el cuerpo. Los investigadores identifican 3 tipos de mancha de sangre. Hay charcos de sangre en el suelo, hay sangre goteando, por lo que eso se ha deteriorado, y también hay sangre que ha sido salpicada. Para poder apreciar todos estos rastros, los expertos toman fotografías con mayor minuciosidad. El trapo de la cocina que usó Sylvain tiene sangre, se guarda de inmediato, así como una regadera de plástico que se encontró en el suelo en medio de un charco de sangre. También había pisadas en algunos lugares, huellas con sangre. Entre estas huellas, una llama la atención de los expertos. Corresponde a un zapato recto de talla 23 o 24 y parece ser que va de la cocina a la sala de estar. Pero de repente el rastro desaparece cerca del televisor. Los investigadores tomaron fotografías de todas las pisadas y luego fueron con cada uno de los bomberos y les pidieron los zapatos que usaban en ese momento. Eso fue para poder excluir las huellas de las personas que acudieron al rescate de Laurent Stromar. De hecho, los expertos deben tener en cuenta la intervención del equipo de rescate que contaminó la escena. Por ejemplo, una mancha de sangre en el suelo tiene explicación. Se debe al hecho de que los bomberos movieron el cuerpo de la víctima al intentar reanimarla. Luego, los expertos prosiguen con sus descubrimientos al inspeccionar más áreas de la casa. Había rastros visibles de que habían buscado cosas. Los armarios estaban abiertos, había cajas volteadas, las joyas de la señora Dromar, que estaban en una caja en su habitación, desaparecieron. Había elementos que sugerían que alguien había estado ahí y que trabajó muy rápido, alguien grande y muy fuerte. Él no se preocupó por tomarse su tiempo, buscó rápidamente y empujó cosas. Con estos hallazgos se abre una investigación judicial por homicidio intencional. Al día siguiente, el cuerpo de Laurent se transfiere al Instituto Médico Legal de Reims para su autopsia. En el examen externo, el médico forense identifica las lesiones en los brazos, especialmente debajo de los antebrazos. Una lesión en el antebrazo se considera lesión de defensa. Quiere decir que es un movimiento de protección. La persona presenta su antebrazo para protegerse y, por lo tanto, se produce una lesión en la parte posterior del antebrazo. Esto significa que Laurent quería protegerse de los golpes. Golpes extremadamente violentos, como lo demuestra el examen médico. El rostro de la víctima tiene moretones alrededor de los ojos y lo más importante es que tiene heridas profundas en la parte frontal del cráneo. Había lesiones muy grandes, más de una docena en el cuero cabelludo. Todas eran heridas significativas. Algunas eran en verdad grandes porque se podía ver parte del cráneo en la parte inferior o la última capa antes de llegar al hueso. Esto significa que se usó mucha fuerza. Según el experto, las heridas fueron causadas por un objeto contundente. Se usó un objeto muy fuerte que abrió la piel y reventó el cuero cabelludo, el cual es muy grueso. Entonces es cuando el forense descubre más heridas en la parte posterior del cráneo. El examen mostró lesiones diferentes, huellas regulares y simétricas que evocan lo que conocemos como lesión con nombre. Es una lesión que reproduce el objeto que se usó para causar el trauma. Ahí vimos 3 lesiones separadas por un espacio, y este espacio nos recordó a algo parecido a un tridente.
alguna herramienta usada en jardinería con 3 dientes. El experto plantea la idea de que Laurence fue golpeada con una herramienta de jardinería. Su agresor usó el mango de la herramienta y el extremo bifurcado por igual. Después, el examen interno confirma la violencia de la agresión. Muestra al menos 17 fracturas en la cabeza y en la espalda. No fueron lesiones de la piel, fueron fracturas profundas, fracturas craneales, fracturas en el rostro, lo que nos dice que fue con mucha violencia, fue un ataque muy agresivo. Aunque el examen del médico forense no puede determinar con precisión la cantidad de golpes recibidos por la víctima. Cuando hay golpes que causan hematomas en los mismos lugares, es imposible contarlos con precisión. Pero podemos darnos una idea del mínimo de golpes. Hay aproximadamente 10 u 11 golpes que se han identificado. Podemos ver el origen exacto. El examen cutáneo nos permite decir que hubo al menos 10 golpes. Al final de la autopsia, el experto hace sus conclusiones. La muerte fue causada por daño cerebral. A pesar de que las fracturas son muy importantes y violentas, no causaron la muerte por sí mismas. Fue la conmoción cerebral. Fueron las lesiones en el interior del cráneo las que causaron la muerte. Finalmente, el experto cree que la muerte ocurrió 1 o 2 horas antes de la intervención de los bomberos. Después de la autopsia, el cuerpo de Laurence es devuelto a su familia y se incinera el 29 de julio del 2010. En el pequeño pueblo de San Martín d'Oibla, la noticia del asesinato de Laurence causa verdadero temor. Esta historia es un drama para una familia que ha sido siempre ejemplar. Una esposa que fue la peluquera del pueblo, el esposo fue el artesano de la región, las 2 hermosas hijas estudian. Entonces, para mí fue un drama porque fue como un rayo eléctrico en un cielo azul. Algo que fue completamente incomprensible. Algo que no podíamos comprender. A los 42 años, Laurence era una mujer realizada ante todos. La hermana de Laurence solo tenía palabras de elogio para ella. Ella la describía como una mujer valiente, como una mujer trabajadora. Ella describía a una madre que hacía todo por sus 2 hijas. Muy atenta con su familia, y su hermano decía lo mismo. Él nos dijo: estoy orgulloso de ella. Tenían 20 años de casados. Laurence y Sylvain eran una pareja de empresarios exitosos. Son personas que inicialmente no tenían una situación social cómoda y que debido a su arduo trabajo construyeron algo. Ese es un elemento poderoso de esta familia. Su apetito por el trabajo, la compra de bienes, la construcción, tuvieron desarrollo. La pareja acababa de comprar varios departamentos para financiar su jubilación. Según sus amigos, la familia Dromard tenía un futuro brillante. Se llevaban bien. Eran personas que se llevaban bien y que aparentemente estaban bien juntas. El 14 de julio hubo una fiesta pequeña que se celebra en la comunidad. Y estaban más enamorados que nunca ese día. Todo se veía bien. 3 días después de esta aparición pública, el 17 de julio del 2010, querían irse de vacaciones con su hija menor. Habían pasado años sin que los Dromard salieran de viaje. Decidieron ir en una caravana. Ese era el sueño de Laurence. Un sueño que nunca se haría realidad. 2 días antes de la salida, Laurence es asesinada. La prioridad de los investigadores es determinar las circunstancias del asesinato de Laurence Dromard. Esa noche su hija menor estaba en casa de la abuela. Tenían un perro, pero el perro acompañaba a Sylvain, entonces ella estaba sola. Una vecina dice que el 15 de julio del 2010
vio a Laurence regar sus plantas alrededor de las 7 de la noche. Después, gracias al registro telefónico, los investigadores descubrieron que a las 8:07 Laurence respondió la llamada de uno de sus amigos. Sylvain explica a los policías lo que ocurrió esa noche. Les explicó que salió tarde del trabajo y regresó a su casa a las 8:30. Comió 1 o 2 aperitivos. Le preguntó a su esposa si quería ir a cenar con él a Épernay. Ella se negó porque tenían que empacar para las vacaciones. A las 8:45 el señor Dromard decide ir a Épernay, un restaurante que está a 15 minutos de distancia en auto. A las 8:51, 6 minutos más tarde, la casa de los Dromard recibe una nueva llamada. Pero esta vez nadie contesta el teléfono. Sylvain regresó a su casa a las 9:50 de la noche y llamó al departamento de bomberos a las 10:11. Laurence Dromard es atacada entre las 8:45 y las 9:50. Según su esposo, el autor o los autores se llevaron 1.200 euros en efectivo y joyas. En ese momento, los policías saben bien que en la región los robos han aumentado. Sin embargo, hay varias pistas que deben considerar. Encontramos un sobre que contenía 500 euros en billetes de 50 euros. ¿Por qué un ladrón entraría a una casa y dejaría un sobre con dinero? Además, al momento de la tragedia, cualquiera podía ver que había alguien en la casa. Laurence Dromard sale y entra. La televisión está encendida. Que un ladrón entrara no tiene mucho sentido. Imaginen el 15 de julio del 2010. Es la mitad de verano, hace calor y las ventanas están abiertas y los vecinos, la mayoría están en casa. Mucha gente ha dicho que si Laurence hubiera visto a alguien extraño entrar a su casa, ella hubiera gritado, pero ningún vecino escuchó a Laurence gritar esa noche. Ninguno. Nadie. Por último, ¿cómo se explica un estallido de violencia contra una mujer sola e indefensa? Y no era un asesinato banal. No le dispararon, no la apuñalaron. Golpearon múltiples veces a una mujer que se defendía poco, lo cual no es muy consistente con un crimen común. A los ojos de los investigadores hay muchas inconsistencias que contradicen la teoría del robo fallido. El juez decide entonces ordenar un informe pericial para comprender el procedimiento de los responsables. Lo que ordena el juez es analizar varios rastros de sangre. 12 días después de los eventos, Céline Niclot llega al lugar. Es experta en el Instituto de Investigación Criminal y una de las pocas especialistas francesas en este campo. La primera impresión al abrir la puerta fue de mucha sangre en términos de cantidad, huellas en la cocina y en la sala de estar. El plan era estudiar su tamaño, forma y distribución para determinar cuáles fueron los eventos sangrientos. Rápidamente la experta identifica 2 rastros característicos de agresiones violentas. Teníamos charcos que indicaban flujo pasivo. Significa que la víctima estuvo estática en el suelo por un tiempo. Y también teníamos diferentes salpicaduras. Salpicaduras que indicaban golpes en diferentes lugares, es decir, áreas de choque que eran fuentes de sangre, como si se hubiera movido y hubiera recibido impactos en el camino. Eran rastros de sangre muy importantes. El escenario que está emergiendo es escalofriante. Una vez golpeada, Laurence permanece en el suelo por un tiempo antes de levantarse para intentar escapar de su agresor. Supusimos que la víctima se puso de pie, recibió golpes a esa altura, luego se cayó y recibió golpes en el suelo. Y se quedó en una posición estática, pero ocupaba más espacio. Puede que por eso el charco haya sido más grande ahí. Al analizar las salpicaduras de sangre en los muebles y en el techo, la experta puede determinar las características del arma utilizada.
Observamos las salpicaduras y nos indicaron que era un objeto contundente. Es decir, para obtener este tipo de salpicaduras, es necesario que dos superficies, de las cuales al menos una es plana, choquen y la sangre que se encuentra entre las dos superficies permite ese tipo de salpicadura. No correspondían con objetos puntiagudos, porque si una punta golpea una área sangrienta, ese tipo de salpicadura no es posible. En otras palabras, esto contradice la teoría del médico con respecto al arma homicida. Según Céline, no puede ser un objeto en forma de tridente. Los investigadores quieren establecer el perfil psicológico del asesino. Para esto llaman a Marie-Laure Brunel, analista de ciencias del comportamiento en la policía. La idea era establecer que su personalidad fue expresada por un comportamiento criminal en el lugar de los hechos. Al descifrar el comportamiento criminal, se puede obtener una huella psicológica, la personalidad del individuo. 3 semanas después del incidente, Marie-Laure Brunel fue a la escena del crimen, la cual se mantuvo intacta desde el asesinato. Lo que nos sorprendió fue que, al ver la casa, pensamos en todo menos en lo que dijo el esposo al hacer la llamada a emergencias. Había mucha violencia en esa escena del crimen. No pudo haber sido un robo fallido. Ahí se podía ver una pelea. Había sangre por todas partes. Y en nuestra experiencia, eso definitivamente no era la escena de un robo. Según la especialista en conducta, el atacante sorprendió a Laurence y no al revés. Había una regadera en la escena y su posición indicaba que la víctima fue sorprendida por el atacante, sin darle posibilidad de defenderse en ningún momento. La totalidad de los golpes, según el experto, fueron en un solo lugar. Ella no tuvo oportunidad de gatear o escapar a otro lugar. Todo fue en ese mismo sitio. No intercambiaron palabras, por lo tanto, tuvo que terminar con su vida inmediatamente. No le dio oportunidad de negociar o de rogar. El responsable sabía lo que iba a hacer desde que entró. A esta determinación mortal se le atribuyen características de un ataque alimentado por la ira. La repetición, la violencia de los golpes, el número de golpes, el hecho de que están localizados en el rostro y que fue muy sangriento, eso ilustra perfectamente la definición de arrebato emocional, como si la víctima hubiera tenido que ser eliminada o borrada por el autor. La odiaba hasta el punto de desaparecerla a toda costa. Además, la ausencia del arma homicida en la escena del crimen parece indicar que el crimen fue premeditado. Partimos de la premisa de que él vino con un arma y de que se fue con ella. Esto alimentó la idea de que el crimen fue planeado. En cuanto a la existencia de un cómplice, Marie-Laure es muy clara. Cuando analizamos la escena, nos dimos cuenta de que un arrebato emocional de este tipo no se comparte. No se puede entrenar a alguien para que tenga la misma intensidad sentimental. Para nosotros se trataba de un solo asesino. Por otro lado, los expertos no tienen claro cuál era el sexo del asesino. Lo que sucede con mayor frecuencia es que sea un hombre, pero no podíamos excluir la posibilidad de que hubiera sido una mujer, porque aunque se tenga la impresión de que se necesita mucha fuerza para hacer algo así, la explosión emocional puede compensar la falta de fuerza o la dificultad de golpear tan fuerte. Inicialmente, la investigación de proximidad mostró a los policías que Laurence llevaba una vida tranquila y que vivía con su pareja en perfecta armonía. Al menos aparentemente, porque al continuar los interrogatorios, los investigadores descubrirán la verdad. La víctima les había contado a algunos familiares sobre las infidelidades de su esposo. Él no era un marido modelo. Era un hombre con muchas aventuras.
que no encontraba la satisfacción sexual con su esposa a la medida de sus deseos. Creo que era alguien bastante egocéntrico. Es decir, estaba muy orgulloso de su éxito con las mujeres. Bueno, se pasaba la vida buscando novias, básicamente. Era todo lo que hacía. Y bueno, Laurence, su forma de lidiar con eso era dejar que el tiempo pasara. Realmente no reclamaba. Dejaba que su esposo lo hiciera. Nunca le dio algún ultimátum. Prefería sufrir que terminar con su relación. Los policías deciden volver a escuchar a Sylvain Dromard. Y con total transparencia el hombre les cuenta sobre sus asuntos extramaritales. Les explicó que él era un don Juan, que coleccionaba aventuras y que nunca se escondió de su esposa. Pero no había violencia en el matrimonio. Nunca hubo ningún conflicto entre ellos. Sin embargo, el esposo reconoce que una de sus amantes había ocupado un lugar prominente en su vida. Es la secretaria de un proveedor con la que se reúne desde hace 2 años. Él la iba a ver varias veces, ya que era un proveedor habitual de materiales y bueno, como le gustaba coquetear, empezó a coquetear. Él iba por un tornillo, por un clavo, por una tabla, solo para verla. Porque ella siempre estaba en la recepción de la tienda, por lo tanto era fácil verla. Sylvain finalmente conquista a la secretaria y la relación se vuelve regular. Pero les dice a los investigadores que después de 2 años decidió terminar la aventura. Se separan en abril del 2010, 3 meses antes del asesinato. Sylvain dice que desde entonces no tiene contacto con su amante, una tal Muriel Bonan. Los investigadores quieren hablar con la amante de Sylvain lo más rápido posible. Al ser llamada a la sección de investigación, Muriel, de 46 años, explica a detalle su relación con el carpintero. Ella estaba casada cuando conoció a Sylvain Dromard. No tenía hijos. Ella tenía una vida bastante tranquila, pero de pronto se empezó a decir a sí misma, sí, ya sé que tiene muchas conquistas y sé que es un hombre con mujeres. Ella lo sabía, pero se sentía atraída por él. La señora Bonan dijo que estaba enamorada de él y sabíamos que había un contexto sexual, un tipo de atracción física que iba más allá de ellos. Sylvain Dromard fue muy claro en este punto. Dijo que con Muriel Bonan tenía algo que jamás había tenido con nadie. Lo que los unía era el sexo. Muriel Bonan se imaginaba más cosas y pensaba en una vida a futuro como pareja de su amante. Ella deseaba terminar su relación con su esposo, divorciarse y luego reconstruir su vida al lado del señor Dromard. Muriel Bonan se divorcia en el 2008 y Sylvain le propone vivir en uno de los departamentos que posee. Le consiguió un departamento en el pueblo donde vivía con su esposa, a 500 metros de su hogar. Quería tenerla a la mano, eso era todo. Se iba al departamento, se iba algunas horas, iba a verla, pasaba en la mañana y... Pronto, la noticia de la infidelidad se extiende por todo el pueblo. Laurence Dromard se enteró de esta relación por medio de una carta anónima. Después de unos meses le dijo a Sylvain, haz que se vaya, no la quiero ver. Es bastante difícil para mí, no lo soporto. Por el contrario, Sylvain toma la decisión de irse con su amante. Él iba a dejar a su esposa y tratarían de vivir juntos. Pasaron un par de semanas y las cosas no iban bien, porque ella era muy celosa y él estaba acostumbrado a ser libre, y eso era algo difícil entre ellos. Era complicado. Intentó por tercera vez vivir con ella en abril del 2010. Unos meses antes del asesinato de Laurence, pero esta vez duró 3 o 4 días y no funcionó. Entonces Sylvain le dijo a su esposa que se había terminado, que no volvería con Muriel Bonan. Muriel Bonan les dijo a los investigadores que un día después de la ruptura recibió la visita de su rival. Inmediatamente, Laurence la empezó a insultar y las 2 mujeres se golpearon. La señora Bonan dijo que la señora Dromard la fue a ver y que la llamó perra, etc.
que ella la insultó y que fue ella quien la bofeteó cuando estaban hablando. Los insultos fueron los que desataron la ira de la señora Dromar, quien empezó a golpearla. Como resultado de este altercado, Muriel presentó una queja y afirma haber terminado toda relación con Sylvain. Pero su historia intriga a la policía. Saben que el asesino odiaba a la víctima y que es posible que sea una mujer. Después le preguntan a Muriel dónde estaba la noche de los hechos. Muriel Bonan explicó que la noche de los hechos, el 15 de julio, estuvo en casa de una amiga. Llegó alrededor de las 6:30, se quedó una hora y luego cenó en casa de su cuñada. Finalmente dijo que regresó a su casa alrededor de las 10:30 de la noche. Muriel parece tener una coartada sólida, pero el resto de sus afirmaciones se vuelven más sorprendentes. Lo más extraño fue que cuando los policías le pidieron su teléfono, Muriel Bonan dijo que se le había caído por accidente al río Marne, que ya estaba descompuesto y que, aunque lograran encontrarlo, sería muy difícil revisar y de analizar. La secretaria tiene una explicación para todo esto. Ella no quería que nos enteráramos de su relación con Sylvain. Por eso se deshizo del teléfono para eliminar ese rastro, porque eso la pondría en una situación delicada. La señora Bonan estaba asustada y se deshizo de su teléfono. Ella se lo dijo a la policía. No es la actitud de alguien que haya cometido un delito. Ella claramente tenía la intención de decir la verdad. Siguiendo las indicaciones de Muriel, los buzos de la policía se sumergen en el Marne y encuentran su teléfono. A pesar de que estaba en el agua y de que no tenía tarjeta de memoria, los expertos pudieron explorar la memoria del dispositivo. Se dieron cuenta del contacto telefónico entre los dos amantes antes del asesinato. Había llamadas telefónicas regulares, había mensajes de texto todos los días, se decían cariño, mi amor, había palabras románticas. Y opuesto a las declaraciones de Muriel, el contacto con su amante no se detuvo después de su altercado con Laurence. El director de la investigación observó que 3 días antes del asesinato hubo 43 contactos telefónicos entre Muriel Bonan y Sylvain Dromar. Y eso no es todo. Un mensaje de texto en particular atrae la atención de los investigadores. Un mensaje que Muriel envió a su amante el 14 de julio del 2010, un día antes de la tragedia. Me dijiste lo que querías hacer con ella. Me dijiste que lo harías antes del 17. Nos apoyamos mutuamente. Me vas a necesitar a mí y yo te necesitaré a ti. ¿Qué era lo que Sylvain debía hacer antes del famoso 17 de julio, fecha de las vacaciones familiares? ¿Planeaba dejar a su esposa de nuevo para vivir con su amante? Los amantes tenían un plan más fatal. Un mes después de la muerte de Laurence, los policías deciden colocar al esposo y a su amante bajo una estrecha supervisión. Nos dimos cuenta de que Sylvain Dromar usaba cabinas telefónicas para comunicarse con Muriel Bonan la mayoría de las veces. Y entonces nos preguntamos por qué tomaban tantas precauciones para comunicarse entre ellos. Y sobre todo, por qué seguían comunicándose. Ya que Laurence Dromar había muerto, decidieron que ya no se verían. Supuestamente todo había terminado. Después los investigadores se dieron cuenta de las estrategias que usaba Sylvain Dromar para ver a su amante, la que supuestamente ya no era su amante, pero lo seguía haciendo. Entonces descubren cosas preocupantes. Por ejemplo, hacía reservaciones de hotel usando un nombre falso, se hacía llamar Dromar. Era muy extraño. Las mentiras de la pareja y todas estas estrategias están alimentando cada vez más las sospechas de los investigadores, pero por ahora no tienen ninguna pista que demuestre la participación de los amantes en el asesinato de Laurence. Para la policía, la prioridad es verificar cuidadosamente el paradero de cada uno de los amantes el día del asesinato, comenzando con el de Muriel Bonan.
Al entrevistar a las personas con las que se supone que había pasado la tarde, se dieron cuenta de que claramente le había pedido a su amiga que mintiera por ella y que dijera que la había visto por un momento ese día. Muriel Bonan les pidió a sus familiares que mintieran para protegerla. Así lo demuestra el interrogatorio que se le hace a su cuñada. En cuanto los policías la citaron, ella les dijo: me quieren preguntar sobre la coartada de Muriel, ¿verdad? Lo que quedó bastante claro es que se había quedado sin coartada. En cuanto a Sylvain Dromard, él dijo que había ido a un restaurante en Épernay, a 15 minutos de su casa, para monitorear el proceso de una obra y hacer mediciones de una terraza. Pero al explorar los videos de la cámara de seguridad, los policías observan una gran inconsistencia. Había cámaras cuando llegó al estacionamiento del lugar. Entonces supimos que había llegado alrededor de las 9:15 y las 9:20. Pero si se fue de su casa a las 8:45, como dijo Sylvain, debería haber llegado ahí a las 9 y no a las 9:20. Además, el hombre es filmado saliendo del restaurante a las 9:30. Llegó a su casa alrededor de las 9:45, pero entonces, ¿qué hizo antes de pedir ayuda a las 10:11 mientras su esposa se estaba muriendo? Nos dimos cuenta de que hubo mucho tiempo entre el momento en que llegó a la casa y el momento en que llamó a los bomberos. Además, al analizar el registro de las llamadas telefónicas, los policías descubren información crucial el día del asesinato. Conversó durante 18 minutos con su amante a las 5:30. Después, no hubo nada. Y lo más extraño es que incluso cuando sus teléfonos estaban encendidos, el de Muriel Bonan a partir de las 6:30 y el de Sylvain Dromard a partir de las 7:30 no se llamaron ni mandaron mensajes de texto hasta la madrugada. Y eso fue algo muy extraño, porque era muy inusual en ellos. Más que nunca, Sylvain y Muriel son considerados los sospechosos número 1. El 16 de noviembre del 2010, 4 meses después del asesinato de Laurence, Muriel y Sylvain son arrestados y puestos bajo custodia judicial. Los investigadores cuentan con 48 horas para obtener las confesiones. Con un individuo como Sylvain Dromard debe ser muy técnico. No debes tratar de jugar con las emociones. No debes tratar de jugar con la violencia, ni con la culpa. Debes de ser pragmático y explicar por qué la investigación demuestra que él fue quien cometió el crimen. Para su amante, el interrogatorio promete ser más delicado. Imaginamos que era una mujer poco frágil y que sería un poco más fácil obtener información, pero fue todo lo contrario. Muriel Bonan era bastante manipuladora. Cada vez que se le presentaba un argumento, intentaba negar el testimonio. Era muy simple. Mientras tanto, se realiza una búsqueda en la casa de Muriel Bonan. Se incautan la computadora y algunos teléfonos. Los investigadores también descubren una peluca de mujer, pero los zapatos de Muriel son los que llaman su atención. Todos son talla 24, el mismo tamaño que la misteriosa huella sangrienta que se encontró en la escena del crimen. Y eso no es todo. Encontramos algo muy importante: un bat de béisbol. Y nos preguntamos, ¿por qué hay un bat de béisbol en su casa? Ese no es su deporte favorito. Pero la secretaria tiene una explicación. Después del violento altercado que tuvo con Laurence, su amante le recomendó comprarlo. Sylvain le dijo que su esposa volvería, pero que esta vez sería peor. Así que debía protegerse. Muriel Bonan no quería un arma, tenía miedo de eso, nunca había tenido un arma. Pero Sylvain Dromard le dijo, solo tienes que comprar un bat de béisbol. Y ella compró el bat de béisbol, no para ir a matar a la señora Laurence, sino para defenderse de ella. Muriel tiene una respuesta para todas las preguntas de los investigadores.
Pero al empezar la 40ª hora del interrogatorio, los policías reciben los resultados de las pruebas. Se trata de las pruebas de rastros biológicos que realizaron en su auto. El proceso químico de la prueba que revela rastros de sangre reaccionó positivamente a los pedales del vehículo y en el tapete del conductor. Los investigadores aún no tienen la certeza de que sea sangre humana, pero confrontan a la sospechosa con estos resultados. No fue ningún engaño ni ninguna mentira. No le dijimos que teníamos la sangre de la víctima en su automóvil. Le dijimos que su automóvil reaccionó con los materiales biológicos de la sangre y que necesitábamos que lo explicara. Entonces comenzó a pensar que no iba a poder escapar tan fácilmente, y eso la hizo reaccionar, porque tuvo la impresión de que estaba atrapada. Convencida de que su amante intentaba traicionarla, Muriel confesó todo, 1 hora antes de que terminara su arresto. Sylvain le dijo que no podía soportar más a su esposa y que tenía que matarla para hacerla desaparecer antes de irse de vacaciones. Fue a la casa de la señora Bonan en la tarde y tomó el bat de béisbol que estaba en la entrada. Regresó a su casa y luego golpeó a su esposa varias veces. Ella se derrumbó varias veces a lo largo de la barra y lo miró varias veces. Fue una escena atroz. Y él terminó con todo. Después se deshizo de la ropa ensangrentada y del bat de béisbol. Después regresó a su lugar de trabajo. Luego regresó otra vez y simuló el robo. Se dio cuenta de que su esposa, la señora Laurence, estaba en el suelo, pero se movió y supo que aún estaba viva. Así que en ese momento tomó un trapo para asfixiarla. Según Muriel Bonan, Sylvain actuó solo. Se lo hizo saber a su amante y le comunicó que lo haría esa noche. A pesar de esta confesión, los policías no excluyen los otros escenarios. Era tan precisa que también pudo haberlo hecho ella misma o haber participado en la planeación, o quizá actuó ella sola. Y aunque los golpes fueron muy violentos, pudieron haber sido de un hombre o de una mujer, y ella fue la única que había peleado con Laurence Dromard. Sylvain se enfrenta a las acusaciones de su amante, pero afirma que es inocente. Sylvain mantenía la misma postura. No entiendo. No es verdad. Pudo haber sido un ladrón. Ella sabe cosas. Fue alguien de su familia, pero negaba haber sido él. Acabando los interrogatorios, la pareja es encarcelada. Sylvain es acusado de asesinato, mientras que Muriel es procesada por no informar del crimen. El 3 de julio del 2013, casi 3 años después del asesinato de Laurence, el juez da la orden de hacer una recreación. Se lleva a cabo la escenificación del crimen en presencia de los dos amantes. Me pidieron que fuera testigo de la recreación para poder determinar si los eventos sangrientos que observamos coincidían o no con las declaraciones de los dos protagonistas. Entonces, el juez le pide a Sylvain que actúe exactamente como lo hizo la noche en cuestión, paso a paso. Cuando él regresó y vio a su esposa, él dijo que fue hacia ella, la tomó en sus brazos, se arrodilló en esa área. Puede que eso sea compatible con las huellas que había frente a sus pantalones, ya que sus pantalones estaban completamente impregnados en las partes frontales de las piernas. Pero la experta cada vez está menos convencida de la recreación. Entonces, él empezó a simular que buscaba su teléfono en el pantalón, pero no había rastro que indicara que sus manos sangrientas habían entrado en sus bolsillos para buscar algo. Luego declaró que se levantó y que intentó buscar otro teléfono en otro lado de la casa. Fue al televisor y a toda esa área. Y bueno, no había rastro de sangre que correspondiera con esa descripción de los hechos. Sylvain dijo que le dio respiración de boca a boca, pero sus palabras no correspondían con las fotos que se tomaron el día del asesinato, cuando ocurrieron los hechos.
No había huellas en el rostro del señor Domar que indicaran que su cara había tocado el rostro sangriento de la víctima. Por lo tanto, su declaración de que le había dado respiración de boca a boca en un área ensangrentada no corresponde. El juez de la recreación le pregunta a la experta sobre el arma homicida, la cual no se ha encontrado claramente identificada. Y después, cuando se nos indicó que posiblemente fue un bat, nos dimos cuenta que era completamente compatible con todos los rastros que se observaron en el sitio. Pero otra inconsistencia importante aparece de repente en la recreación. Durante los hallazgos iniciales, los investigadores encontraron en el escritorio de Sylvain un boceto que dibujó en su trabajo antes de regresar a casa la noche de la tragedia. Este boceto no contenía rastros de sangre. El hombre tenía las manos limpias cuando lo puso sobre su escritorio. Lo que significa que probablemente dejó ese boceto antes de acercarse a su esposa para supuestamente ayudarla. En otras palabras, Sylvain mintió cuando dijo que corrió hacia su esposa y la encontró terriblemente herida. La prueba es que primero fue a su oficina, donde dejó el boceto. Y si realmente ayudó a su esposa, esto debió haber sido después. Todo sugiere que Sylvain asesinó a su esposa, pero el hombre continúa negando los hechos y no duda en decir que su amante es la asesina. En ese sentido, la duda persiste todavía, ya que hay una evidencia que sigue siendo misteriosa. Es la huella de las suelas sangrientas que se encuentra en la escena del crimen, talla 24, y es la misma talla de Muriel Bonan. Los policías continúan con las investigaciones para tratar de desentrañar el misterio de este asesinato. Más tarde, reflexionan sobre un testimonio preocupante que habían recogido al comienzo de la investigación. El día del incidente, una mujer policía que vive en una comunidad vecina pasó por la casa a las 9:15. Y en ese momento describió a una mujer muy parecida a Laurence, que tenía una regadera en la mano y regaba las plantas de la acera cerca de la casa. Y podemos comparar eso con el hecho de que encontramos una regadera en la cocina de Laurence Dromar. En ese momento, los investigadores se preocupan por verificar que la testigo reconozca la regadera. Sería mediante una línea de reconocimiento. Le mostraríamos muchas regaderas y ella nos diría si la reconocía, si reconocía la pequeña regadera que estaba en la mano de Laurence ese día. Eso significaba que a las 9:15, Laurence Dromar estaba viva y que Sylvain Dromar se había ido. Sin embargo, todo indicaba que Laurence fue asesinada por su esposo antes de que se fuera al trabajo. Este testimonio confirma a los investigadores que Muriel estaba presente en el lugar al momento del asesinato. Para mí había dos opciones. La primera era que había fortalecido la coartada de Sylvain y se había disfrazado de Laurence después de los hechos. Se había disfrazado de ella y había usado esa regadera. Una suposición corroborada por el descubrimiento de una peluca marrón, similar al peinado de Laurence, durante la búsqueda en la casa de Muriel Bonan. La otra opción era que Laurence siguiera viva y que en ese momento Muriel Bonan hubiera sido la responsable. No hay evidencia de que ella no pudiera hacerlo. No tiene coartada. Ella es dueña del arma y en ese momento se nos planteó una situación que insinuaba un escenario muy diferente. La investigación no ha terminado. Falta aclarar el papel de cada uno de los amantes en la planeación de los detalles y en el asesinato como tal. Entonces, se ordena a los expertos en psiquiatría que traten de aprender más sobre las personalidades de Muriel y Sylvain. La experiencia nos mostró la capacidad de Muriel para controlar las emociones, estar atenta, concentrarse, ser muy racional. Y en ese sentido,
Parece que ella es a la que le gusta controlar e influir a los demás. Y no al revés. Sylvain parecía alguien más inestable. Se controlaba menos y daba respuestas contradictorias. Cambiaba sus respuestas, no lo hacía para persuadir a la gente. Era alguien frío, lo contrario de un depredador. Según los expertos, Muriel es más manipuladora y en ese sentido pudo haber usado a su amante para consumar su venganza. Durante las investigaciones no pudimos averiguar si uno de los protagonistas ejercía control sobre el otro. En estas relaciones, la codependencia les permite ejercer alguna influencia sobre el otro. Se aprovecha de los impulsos de alguien para conseguir lo que desea. Además, el motivo del asesinato era confuso. Se sabe que Laurence había permitido que su esposo se fuera con su amante. ¿De qué manera representaba un obstáculo para la pareja de amantes hasta el punto de querer reprimirlo? Puede que Sylvain tuviera una coartada débil. Pudo haber cometido este crimen para evitar un divorcio demasiado costoso. También se puede decir que el móvil fue irracional, que el móvil estuvo relacionado con el carácter loco de una relación apasionada. Un deseo de venganza, aniquilar a un rival, deshacerse de la persona que se interpone en el camino de una relación apasionada. Esta historia fue como de novela dramática porque fue destructiva y mortal. En ambos lados era una relación muy enfermiza. Por definición, una pasión puede llevar a individuos aparentemente normales a cometer actos criminales. El 27 de junio del 2016, casi 6 años después del asesinato de Laurence, el juicio de Muriel y Sylvain se inicia frente a la corte de Reims. Puestos bajo custodia judicial, los dos examantes aparecen en el juicio. Desde el primer día del juicio, Sylvain Dromard se comportó como en cualquier lugar, como si nada le preocupara. No mostró ninguna emoción. Lloró vagamente en algún momento. Pero eso fue todo. Y creo que cuando eres parte del jurado y tienes a alguien así delante de ti, a alguien frío y sin empatía, creo que eso es terrible. Sin ninguna certeza sobre el papel de cada uno de los 5 días del juicio, Sylvain es declarado culpable del asesinato de su esposa y es condenado a 30 años de prisión. Muriel es condenada a 18 años de prisión por complicidad en el asesinato. Un año después, en el Tribunal de Apelación, se confirma la sentencia de Sylvain, pero contra todo pronóstico, Muriel es absuelta. El Tribunal de Justicia consideró que el hecho de haber comprado un bat de béisbol en junio del 2010 no significaba que hubiera una complicidad en el asesinato, es decir, que no estaba claro. Era de Muriel Bonan y el arma se usó para cometer un crimen. Y además, todas las cosas que hizo después del crimen, se deshizo de su teléfono y eso realmente es preocupante, aunque no determina su complicidad en el asesinato de Laurence. Esta decisión de la Corte de Apelaciones definitivamente marcó el final de las demandas contra Muriel. Está libre de la corte. Fue una escena extraña. La señora Bonan no comprendía. Ella me miraba y no entendía nada, hasta el punto en el que tuve que ir con ella y decirle, estás absuelta. Esta absolución totalmente inesperada pone fin a un caso extraordinario, pero no debe hacernos olvidar el trágico destino de 2 niñas, cuyo padre mató a su madre violentamente una noche de julio del 2010.
Pienso mucho en ellas y creo que son muy valientes porque, bueno, son dos chicas que tenían todo para tener una vida normal. Mi cliente era una mujer muy joven que acababa de salir de la adolescencia. Tenía dos padres que amaba y lo perdió todo. El 20 de septiembre del 2017, Sylvain Dromard es condenado a 30 años de prisión. 6 meses más tarde, se suicidó en su celda de la prisión de Chalon, en Champagne. En cuanto a Muriel Bonan, ella fue liberada de la corte y volvió a hacer su vida. Doblado en Olympusat, México.